Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de razonamiento matemático. Vamos con la primera pregunta. Nos dice, en la figura se representan tres balanzas. Si objetos idénticos tienen el mismo peso y cada esfera pesa una cantidad exacta de gramos, ¿cuánto pesa como máximo una esfera negra y una esfera blanca juntas? Y tenemos aquí las tres figuras. En el primer caso, vamos a ver que sean, vamos a colocarle unas letras: B, las esferas blancas; N, las esferas de color negro. Entonces, primero, aquí vemos que 3 esferas negras pesan más que 4 esferas blancas. Y lo que vemos aquí, lo estamos planteando como si fuera una inecuación. Ahora, a partir de esto, simplemente esto pasa a dividir y nos va a quedar entonces 3/4 de n es mayor que b. Luego, en el siguiente caso, vemos aquí en esta figura 3 esferas de color blancas pesan más que 2 esferas negras, y es lo que vemos aquí. Entonces, lo que va a pasar es que esto pasa a dividir, entonces vamos a tener acá que las esferas blancas son mayor a 2/3 de las esferas negras. Finalmente, en esta figura vemos que 2 esferas negras más 3 esferas blancas es igual a 500. Entonces, vamos a tener 3 ecuaciones, y de las 3 ecuaciones podemos hallar ya los valores de cada, digamos, de cada variable, es decir, de b y de n. Si vamos a resolver, por ejemplo, en el primer caso vamos a tener que las esferas negras serán 118 y las blancas serán 88. En el segundo caso será 121 y las esferas blancas 86. En el tercer último caso, las esferas negras 124 y las esferas blancas 84. Ahora, si sumamos ambas cantidades, nos va a salir en el primer caso 206, luego 207 y 208. Como nos pide el máximo, es decir, el peso máximo, tenemos que elegir esta de aquí. Como peso máximo será 208 gramos. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Ricardo desea pesar 3 manzanas. Para ello dispone de una balanza de 2 platillos y un bloque cuyo peso es 240 gramos. Realizando las pesadas, observa que la manzana más grande tiene el mismo peso que las otras 2 manzanas juntas. El bloque y la manzana más pequeña pesan tanto como las otras 2 manzanas juntas, y que el bloque pesa tanto como la manzana más grande y la más pequeña juntas. ¿Cuál es el peso total de las 3 manzanas? Primero, vamos a colocar que hay una manzana grande, mediana y pequeña. Vamos a colocarle variables g, m y p. Ahora, de acuerdo a los datos del problema, nos dice que la manzana más grande aquí tiene el mismo peso, es igual a las otras 2 manzanas juntas. G es igual a m más p. Luego, el bloque, que pesa 240, el bloque y la manzana más pequeña, más p, 240 más p, pesan tanto como las otras 2 juntas, es decir, m más g. Luego, el bloque pesa tanto, 240, como la manzana más grande, g, más la más pequeña, más p. Entonces ya tenemos aquí 3 ecuaciones, y de las 3 ecuaciones podemos hallar las 3 variables. Entonces vamos a tener que la manzana pequeña será 60, la mediana 120 y la grande 180. Nos preguntan cuál es el peso total de las 3 manzanas juntas. Sumamos estas 3 cantidades y nos va a salir 360 gramos. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la siguiente secuencia determina la figura 147. Primero, lo que vamos a ver es lo siguiente, que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos. Entonces vamos a tener múltiplos de 6. Tenemos la figura número 1, figura número 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta la figura 147. Ahora, como son múltiplos de 6, lo que sucede es que vamos a fijarnos en esta esfera de color rojo. Primero está aquí, es decir que vamos a concentrarnos en este triángulo que estamos nosotros resaltando de verde aquí. Y en ese triángulo tiene 3 lados. Primero la esfera roja está aquí, luego va a estar aquí, como vemos, luego aquí en el otro lado, finalmente está aquí. Es decir, la esfera roja va de esta forma, en este sentido, va girando de esa manera.
Ese es en la esfera roja. En el caso de la esfera, digamos aquí en el triángulo celeste, simplemente va a girar en el mismo sentido, pero es consecutivo. Va aquí, aquí, aquí y así va a seguir girando. Ahora, ¿qué sucede? Vemos que la figura número 1 es un múltiplo de 6, ya hemos dicho, pero más 1. Ahora, acá en la figura 2 es un múltiplo de 6 más 2. En la figura número 3 es un múltiplo de 6 más 3. La figura 4 un múltiplo de 6 más 4. En la figura número 5 múltiplo de 6 más 5. En la figura número 6 se repite, es igual a la figura 6 y así sucesivamente. Es decir, cada múltiplo de 6 se va a repetir la misma figura. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Simplemente este número hay que descomponerlo, 147, que es un múltiplo de 6 más 3. Entonces, como es múltiplo de 6, se va a repetir siempre y nos va a quedar acá la figura número 3. Nos vamos a concentrar en la figura número 3, que es esta de aquí. Entonces, esta es la figura que va a quedar en la figura número 147. Es decir, que en este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La plancha triangular, triángulo equilátero de 9 centímetros de lado, rueda en sentido horario como muestra el gráfico sin resbalar por la superficie interna del hexágono regular de 9 centímetros de lado. ¿Cuánto será el recorrido desde el punto A hasta el punto AC? Vuelva a estar en contacto con la base. Es decir, aquí tenemos este punto y todo esto es la base AC. Y según nos dice el problema que va a girar aquí en este sentido. Entonces primero, esto es lo inicial. Ahora, luego, nosotros vamos a ver que va a haber un giro. Este triángulo de aquí va a aparecer luego aquí, luego va a aparecer aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí y finalmente regresa aquí. Es decir, va así. El triángulo va a girar de esta manera, en este sentido. Ahora, cuando va girando, vemos aquí que aquí hay un arco, una longitud. Aquí también hay un arco. Entonces, aquí también hay un arco. Y aquí también hay un arco. Un arco, una longitud de arco. Entonces aquí, esta longitud será simplemente el ángulo por... Esta longitud será el ángulo por el radio. Ahora el radio, en este caso, según dato del problema, es 9 centímetros. Es decir, este lado de aquí 9 centímetros, 9 centímetros, 9 centímetros. Son triángulos equiláteros. Y el problema nos los dice incluso. Son triángulos equiláteros. Como son triángulos equiláteros, el ángulo será 60 grados. Pero otra forma de escribir 60 grados sería pi tercios. 180 entre 3 es 60 grados. Entonces será la fórmula, la longitud será igual al ángulo pi tercios por el radio. Multiplicamos y nos sale 3pi. Ahora, eso es lo que vemos ahí. Eso es en un arco. Pero el total será, como vemos aquí, 1, 2, 3, 4 arcos. Es decir, para que desde el inicio haya girado y regrese al mismo punto. 4 longitudes de arcos. Y 4 por 3pi será simplemente 12pi. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Don Benigno dispone de un terreno de forma cuadrada cuya área es 100 metros cuadrados. En dicho terreno, la región AMB tiene un área de 32 metros cuadrados y lo destina para la siembra de forraje. Si en la región sombreada, es decir, este triángulo de aquí, sombreada, va a sembrar justamente hortalizas, calcular el área de esta región sombreada. Entonces, primero, aquí, el lado, si nos dice que es una forma cuadrada, bueno, esto de aquí es un cuadrado. La figura no ayuda porque parece un rectángulo, pero es un cuadrado. Y son 100 metros, quiere decir que cada lado es justamente 10. Cada lado es 10 porque es un cuadrado. Eso es lo primero. Ahora, luego, la región triangular nos dice AMB, es decir, vamos a sombrear este triángulo de aquí. Este triángulo AMB es igual a 32. Entonces será, en ese caso será base por altura entre 2. La base es 10, la altura h entre 2 es 32. De ahí deducimos que la altura es 6,4. Es decir, hay que operar. Pero vemos que todo es 10. Entonces, si ya tenemos aquí en este lado 6,4, lo que falta para 10 será este lado, la altura de aquí, este triángulo, que es 3,6.
Entonces el área será 3,6 por 10 entre 2, base por altura entre 2. Y eso nos va a salir 18. En este caso la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Matías coloca una vela de 12 centímetros de altura, como vemos aquí en la figura, en el centro de un disco de 16 centímetros de radio. Este es el radio, 16 centímetros. Si el disco dista 30 centímetros del pavimento, calcular el área de la región que ocupa la sombra proyectada en el pavimento. Ahora, es decir, que tenemos esta vela, así como vemos aquí la figura que está aquí, y el pavimento es esto de aquí, y hay 30 centímetros desde aquí hasta aquí. Nos pide la proyección de la sombra, es decir, todo esto aquí, el área sombreada. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Nosotros vemos que aquí podemos aplicar incluso esta relación de, digamos, de semejanza en triángulos. Claro, podemos hacer lo siguiente: este triángulo pequeño, y vamos a sombrear por aquí el triángulo mayor, el triángulo grande. Podemos usar ahí la semejanza. ¿Para qué? Para hallar justamente, ya tenemos por ejemplo aquí el triángulo pequeño y el triángulo grande, son semejantes. Tenemos, digamos, este lado que vale 12 y el radio 16. Tenemos, por ejemplo, aquí nos dice los datos 30 centímetros, todo esto 30 centímetros. Tenemos incluso la altura, digamos, total, que es 30, porque esto va a ser 56 al radio, aplicando semejanza. Entonces, en el área sombreada será simplemente pi por el radio al cuadrado, y el radio vale 56 al cuadrado, y todo esto nos va a salir aquí 3136 pi. En este caso, la letra A es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias, y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.